Desearía poder darte más tiempo del que puedo porque creo que eres un asesino a sangre fría. Espero nunca salgas de la cárcel. Se disparó un tiro en Nordstrom. Entonces, ¿encontraste el bolso que quieres? Más allá de las sonrisas inocentes y juveniles, se esconde una escalofriante realidad. Algunos niños no solo cometen errores, cometen crímenes inimaginables. Desde la sorprendente traición de Sofía Cobal, con el aterrador ataque a Luciano Lewis, estos jóvenes delincuentes pasaron de ser niños a asesinos, alterando para siempre sus vidas y las de sus víctimas. ¿Comencemos? El jurado, sin lugar a dudas, declaró al acusado culpable. El jurado declaró, sin lugar a dudas, al acusado culpable. El 1 de marzo de 2016, Shane Barnador, un hombre de 28 años, trabajador y amable, realizó su habitual turno nocturno, entregando pizzas para Papa John, soñando con diseñar videojuegos. Pero esa noche, nunca llegó a casa. Las autoridades descubrieron más tarde que Shane fue atraído a un complejo de apartamentos en el condado de Gwinnett, Georgia, por dos adolescentes, Reginald Lofton y Jermaine Young, quienes tenían la intención de robarlo. Al llegar Shane, fue disparado y asesinado. La policía no pudo determinar cuál de los adolescentes apretó el gatillo, pero bajo la ley de Georgia, ayudar a un crimen que resulta en muerte conlleva la misma responsabilidad que el tirador. A los 14 años, Lofton desempeñó un papel crucial al proporcionar el teléfono utilizado para el pedido falso. Después de que mataron a Shane, Lofton llevó la pizza de vuelta a su apartamento, como si nada hubiera pasado. Durante el atraco, el repartidor de pizza se asustó y el arma se disparó y lo hirió. Sí, y le dije, Reginald, ¿escuchaste ese disparo? Él dijo no, tenía los auriculares puestos. Lofton fue arrestado y juzgado por el asesinato de Shane. La sala del tribunal estaba llena de emoción mientras la fiscalía narraba cómo se le quitó la vida a un hombre por algo tan trivial como una pizza. Los miembros de la familia de Shane compartieron su dolor. Su madre estaba demasiado emocionada para leer su declaración. Su hermana describió cómo su joven hija no entendía la muerte, preguntando repetidamente cuándo volvería a ver a su tío. El juez no mostró ninguna simpatía por Lofton y antes de dictar sentencia, declaró: «Deseo poder darte más tiempo del que puedo, porque te considero un asesino a sangre fría. Espero que nunca salgas de prisión». Pero debido a un reciente fallo de la Corte Suprema de EEU, la Corte Suprema dictó que menores no pueden recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Se consideró un castigo cruel e inusual. A Lofton se le dio cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tendría que cumplir 30 años antes de ser elegible, lo que significa que ni siquiera tendría una oportunidad de salir hasta que tuviera 45 años. Mientras se leía el veredicto, las lágrimas corrían por los ojos del acusado. ¿Cómo es posible que un adolescente de 14 años sea condenado a perpetua sin libertad condicional? Antes de la sentencia, la hermana de Lofton suplicó por clemencia, diciendo: «En lugar de encerrarlo en una celda, dale una segunda oportunidad». Que mi hermano merece una segunda oportunidad en la vida. En lugar de encerrarlo en una celda. Lofton enfrentó numerosas dificultades mientras crecía. Después de perder a su madre, su padre fue considerado incapaz de cuidarlo, dejándolo bajo el cuidado de su hermana. Ya había tenido problemas legales y había experimentado demasiada violencia para su corta edad. Cuando fue su turno de hablar, Lofton inicialmente se negó. Sin embargo, antes de que el juez tomara la decisión final, dijo con vacilación: «Solo quiero decir que lamento su pérdida, pero yo no maté a su hijo. Yo no fui el que disparó. Eso es todo, juez». Independientemente de si Lofton apretó el gatillo, el hecho permanecía. Shane Barnador se había ido. Un hombre trabajador, un hijo amoroso y un hermano devoto había perdido su vida por algo sin sentido. Su familia quedó con un dolor que nunca sanará por completo. Simplemente no puedo imaginar cómo será mi vida, lo siento. Va a ser... A Lofton se le dio una segunda oportunidad con libertad condicional en su sentencia, pero Shane nunca tuvo esa oportunidad. Su familia sigue de luto por una vida que podría haber sido todo por una sola llamada de entrega de pizza que salió terriblemente mal. Un joven perdió la vida por una entrega de pizza. El siguiente caso muestra cómo un viaje al centro comercial se convirtió en una pesadilla cuando una discusión trivial se transformó en una violencia mortal. Sé y entiendo que lo que hice estuvo mal, pero acepto la culpa. La culpa no fue por mis acciones. Diría que lo siento, pero decir que lo siento no es suficiente por lo que he hecho.
Solo 2 días antes de Navidad en 2022, un momento en el que las familias están inmersas en los preparativos navideños, un trágico evento dejó a una familia para siempre alterada. Esa noche, dentro de la tienda Nordstrom, en el Mall of America, John Tay Hudson, de 19 años, perdió la vida en un acto de violencia cruel. Una discusión estalló entre 2 grupos de jóvenes dentro del centro comercial, escalando rápidamente hacia una violencia mortal. Durante la pelea, John Tay fue derribado al suelo. En ese momento, Tayshaun Adams Wright, de 19 años, y su cómplice, Lavon Longstreet, sacaron armas de fuego y dispararon a John Tay múltiples veces a quemarropa. Una mujer que estaba de compras con su hija también sufrió heridas por una bala perdida, lo que llevó a todos a entrar en un estado de alerta mientras los compradores huían aterrorizados. Al llegar los oficiales, John Tay fue encontrado en el suelo con heridas de bala mortales. A pesar de los intentos por salvarlo, no sobrevivió. Las imágenes de vigilancia llevaron a los investigadores a identificar a los sospechosos. Tras una intensa cacería de hombres, Adams, Wright y Longstreet fueron arrestados, cada uno acusado de asesinato en segundo grado y asalto en segundo grado. Pasaron meses hasta que Adams Wright sorprendió a todos en la corte al admitir abiertamente haber matado a John Tay. Cuando fue interrogado por su abogado sobre las circunstancias del tiroteo, respondió que sí, pero luego expresó remordimiento por sus acciones. Al gran hombre con el grupo, así que tal vez puedas captar eso. Posteriormente, el juez sentenció a Adams Wright a 30 años de prisión. El juicio de Longstreet aún está pendiente, aunque enfrenta un resultado similar. No puedo entender esto. Nadie que no haya pasado por lo que tú estás pasando, King. Son 30 años y 7. 7 meses. Meses. No. Para la madre de John Tay, Lynn, ninguna sentencia podría traer de vuelta a su hijo. Ella expresó su dolor diciendo, sus padres aún lo tendrán. Pueden visitarlo, escribirle, hablarle. Pero mi hijo, ¿se ha ido para siempre? Su hermana también mencionó en una entrevista, a todo el mundo le encanta. Era una persona muy sociable. Ella describió a John Tay como un joven amoroso y lleno de vida, cuya vida fue robada demasiado pronto. Era gracioso, a veces callado, pero a todo el mundo le encantaba. Era una persona muy sociable, herida de bala o algo así. No pensé que fuera nada demasiado serio. Una visita inocente al centro comercial terminó en tragedia, alterando el destino de una familia. El acto de violencia sin sentido que le costó la vida a John Tay infligió una herida profunda en su familia y en la comunidad que lo rodea. Aunque busca justicia, la madre de John Tay sabe que ningún veredicto será suficiente para reemplazar a su hijo. El asesinato de John Tay fue un acto brutal de violencia sin sentido. El siguiente caso muestra cómo una mente joven puede cometer un acto horrible. Se te acusa de un cargo de homicidio involuntario, es un delito grave de segundo grado. Se castiga con hasta 15 años en la prisión estatal de Florida. ¿Entiendes eso? El 23 de mayo de 2024, en Lauderdale Lakes, Florida, el impactante crimen cometido por Sofía Koval, de 14 años, dejó a una familia y a una comunidad en shock. Después de la muerte a golpes de su abuela de 79 años, María Koval, todos lucharon por comprender cómo pudo surgir tal horror dentro de una familia. El día de la trágica muerte de María, una llamada de emergencia llevó a las autoridades a la residencia de los Koval, donde descubrieron a María sin respuesta, sin esperanza de reanimación. Su investigación pronto concluyó que la perpetradora era su propia nieta, Sofía. Los miembros de la familia lucharon por entender cómo Sofía, que alguna vez fue la niña brillante y dulce de su familia, pudo haber hecho esto. A solo 14 años, Sofía fue detenida y llevada a un centro de detención juvenil. Al principio, parecía que su caso se manejaría en el sistema juvenil, pero pronto los fiscales tuvieron un plan diferente. El 1 de octubre, los fiscales tomaron una decisión audaz. Sofía sería acusada como adulta, con homicidio involuntario. Fue trasladada del centro de detención juvenil a la cárcel del condado de Broward y colocada en custodia protectora. La sala del tribunal estaba tensa, mientras el juez dictaminaba que había suficiente evidencia para continuar con el caso. Sofía reza para que la decisión sea a su favor, pero el cargo de homicidio involuntario conlleva serias consecuencias. La joven de 14 años, Sofía Koval, oró en la corte. Si es condenada como adulta, Sofía podría enfrentar hasta 15 años de prisión. También hubo otra complicación. Sofía no era estadounidense, ciudadana. Si es condenada, podría enfrentar la deportación después de cumplir su condena.
El fiscal estatal de Broward, Harold F. Pryor, y un equipo de fiscales senior revisaron cuidadosamente el caso. Sin embargo, debido a su corta edad, había una posibilidad de que pudiera ser condenada bajo sanciones juveniles. En ese caso, ella cumpliría un máximo de 3 años en detención y podría estar bajo supervisión hasta que cumpliera 21 años. El 23 de mayo de 2024, Sofía Cobal golpeó a Eugenia Cobal en la cabeza y el cuerpo, lo que resultó en múltiples lesiones. Y durante ese episodio de golpiza, después de considerar todos los hechos y pruebas, decidieron que la corte de adultos era el lugar adecuado para el juicio de Sofía. Debido a la naturaleza atroz del crimen, y después de considerar todo lo presentado por la defensa hasta ahora, creo que es apropiado que este caso se maneje en la corte de adultos, declaró Pryor. Aunque los fiscales querían justicia para María Cobal, también reconocieron que Sofía todavía era una niña. Prometieron trabajar con sus abogados para encontrar una resolución que equilibrara la responsabilidad con la comprensión de su edad y circunstancias. Se la ve orando y haciéndose la señal de la cruz durante esa audiencia, y su caso volvió a la corte hoy, mientras el Estado evalúa si la acusará como adulta. El caso dejó a una familia destrozada, una abuela perdió la vida y una adolescente ahora enfrenta las consecuencias de un acto terrible. La comunidad luchó por entender cómo tal violencia podía ocurrir entre seres queridos. La jueza Elizabeth Scherer también dijo, es una decisión difícil. Detuvieron a un adolescente de 14 años en una detención segura. Es muy difícil bajo la ley. Incluso cuando los menores cometen, ya sabes, delitos graves de primer grado, robo, secuestro. El caso de Sofía muestra que incluso los lazos familiares pueden romperse por la violencia. Sin embargo, el siguiente caso revela un plan siniestro que acabaría con la vida de un prometedor estudiante universitario. Él es un chico de 14 y 13 años. Todos deberíamos recordar eso. La familia, incluido el padre de Tessa Majors, salió del tribunal en silencio. En una fría noche de diciembre de 2019, Tessa Majors, una estudiante de primer año de 18 años del Broward College, paseaba cerca de Morningside Park, Manhattan, albergando sueños y ambiciones. Con la vida y la oportunidad en sus manos, los pocos minutos que seguían, desafortunadamente, verían cómo se extinguían. Poco antes de las 7 p.m., el 11 de diciembre, 3 adolescentes entraron al parque con una sola intención: robar a alguien. Los actos del pasado quedaron atrás, pero esta noche todo cambiaría. Observaron a Tessa absorta en su teléfono, convirtiéndola en su objetivo. Mientras Rashawn Weaver la agarraba por detrás, Luciano Lewis la sujetaba, registrando sus bolsillos. Pero Tessa no iba a rendirse fácilmente. Ella luchó, incluso mordió a uno de los atacantes en el dedo. Ahí fue cuando todo cambió. Enfurecido, Weaver sacó un cuchillo y apuñaló a Tessa varias veces. Una de las heridas le perforó el corazón. Incluso después de ser atacada, Tessa luchó por escapar. Logró subir un tramo de escaleras cerca de la entrada del parque, tratando desesperadamente de encontrar ayuda. En la cima de las escaleras, un guardia de seguridad la encontró colapsada y sangrando. La llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Tessa Majors se había ido. Al día siguiente, la policía arrestó a un niño de 13 años que coincidía con la descripción de uno de los atacantes. Llevaba ropa y zapatillas similares a las que se veían en las imágenes de vigilancia. Durante el interrogatorio, confesó que él y sus amigos habían planeado el robo, pero afirmó que no fue él quien apuñaló a Tessa. Mientras la policía continuaba con su investigación, tuvieron dificultades para encontrar a los otros sospechosos. Uno de ellos, Rashawn Weaver, se había ido a esconder, con familiares que supuestamente lo ayudaban a evitar el arresto. Pasaron 2 semanas antes de que la policía finalmente lo atrapara. Los otros 2 sospechosos serán juzgados en tribunal adultos. Sus juicios por cargos de asesinato y robo están pendientes. Una vez que los 3 sospechosos estaban bajo custodia, los detalles completos del crimen salieron a la luz. Los fiscales revelaron que el ataque no fue solo un robo al azar que salió mal. Fue intencional, cruel y premeditado. El más joven de los atacantes, que solo tenía 13 años en ese momento, se declaró culpable de robo en primer grado. Debido a su edad, fue condenado a solo 18 meses en un centro de detención juvenil. En nombre de su hijo, la madre de Weaver no hizo comentarios sobre su hijo, apartando la mirada. Tampoco lo hizo Luciano Lewis, quien ayudó a sujetar a Tessa, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Fue condenado a 9 años de prisión a cadena perpetua, pero no muestra remordimiento por sus acciones.
El estudiante fue apuñalado y hoy condenado de 9 años a perpetua. Él era uno de 3 estudiantes de secundaria. El último sospechoso, Rashawn Weaver, el que sostenía el cuchillo, admitió haber apuñalado a Tessa. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 14 años de prisión a cadena perpetua. El trágico asesinato de Tessa Majors conmovió a toda la ciudad. Era joven, talentosa y llena de vida. Su familia y amigos estaban devastados, dejados para llorar. Una vida arrebatada demasiado pronto. Aunque sus asesinos fueron capturados y condenados, ningún castigo podría traer de vuelta a Tessa. Fue un recordatorio desgarrador de cómo la violencia sin sentido puede destruir vidas. El potencial de Tessa Majors, truncado por un destino implacable, exigió que sus aspiraciones quedaran en silencio. Su perfil simbolizaba una oportunidad robada, sumergida bajo la malevolencia. Una tragedia no resuelta que preserva una pérdida indebida. El caso de Tessa muestra cómo los adolescentes planearon su crimen desde el principio. El siguiente caso muestra cómo la manipulación puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Escuchaste algo? Sí, estaba gritando como loco. Está bien. ¿Realmente estaba diciendo las palabras asesinato a sangre fría? ¿O solo estás usando eso como una frase? Solo estaba usando eso como una frase. En una noche tranquila de 2014, la familia Sikorsky en Plymouth Township, Michigan, enfrentó una pesadilla que nunca habrían podido imaginar. Su hija adoptiva, Roxana Sikorsky, de 15 años, había estado tramando algo impensable, un ataque contra su familia. Roxana no estaba actuando sola. Su entonces novio, Michael Rivera, que era mayor que ella, había estado guiando cada uno de sus movimientos desde fuera de la casa. Él le envió mensajes, dándole instrucciones paso a paso. Esa noche, con un cuchillo en la mano, Roxana entró en la habitación de su hermano de 12 años y lo apuñaló. Luego, intentó atacar a su hermana menor antes de huir de la casa y escapar con Rivera. Afortunadamente, su hermano sobrevivió y las autoridades rápidamente aprehendieron a Roxana y a Rivera. Tras la investigación, se descubrió que Roxana y Rivera tenían la intención de matar a su familia y escapar juntos. Las investigaciones revelaron que Rivera había estado dirigiendo a Sikorsky a través de mensajes de texto, proporcionando instrucciones explícitas e incluso diagramas anatómicos para asegurar la letalidad de los ataques. A medida que el caso llegó a los tribunales, Roxana se declaró culpable de asalto con intención de asesinato. El juicio fue desgarrador para su familia, especialmente para su madre adoptiva, Lorene Sikorsky. En lugar de ira, Lorene suplicó por clemencia, creyendo que Roxana había sido manipulada por Rivera para tomar decisiones terribles. Roxana fue engañada y utilizada por un adulto mayor. Sin embargo, nada beneficiará a esta niña enviándola a la cárcel. Ella dijo en la corte que extrañará su baile de graduación, su graduación, a sus amigos y a su familia. Ella necesita urgentemente continuar con su salud psicológica. Roxana ahora tiene 17 años. Ella extrañará su baile de graduación, a sus amigos y a su familia. Ella necesita urgentemente continuar con su salud psicológica. Roxana también habló en la corte, expresando un profundo arrepentimiento por sus acciones. Ella se disculpó con su familia, diciendo que lo sentía por no ser la hija que ellos habían esperado, y prometió trabajar en convertirse en una mejor persona. Me gustaría disculparme con mi familia. Ojalá fuera así. Prometo que mejoraré. A pesar de la súplica de su madre, el juez condenó a Roxana a 10 a 20 años de prisión. Ella recibió crédito por los 528 días que ya había pasado en custodia y se sometería a un extenso tratamiento psiquiátrico mientras cumplía su condena. Mientras tanto, Michael Rivera, el hombre responsable de influir en las acciones de Roxana, fue condenado a cadena perpetua por su papel en el ataque. El caso dejó a la familia Sikorsky destrozada. Una madre perdió a la hija que había adoptado y amado, mientras 2 hermanos tuvieron que recuperarse de heridas tanto psicológicas como emocionales. Mientras la madre de Roxana mantiene la esperanza por el futuro de su hija, las cicatrices de esa noche permanecen. Es perfecto. Ella tiene daños psicológicos por el orfanato en Polonia y por su familia biológica. Era una buena estudiante, una buena chica, tenía buenos amigos. Es simplemente una confluencia de todos los eventos malos. Algunos crímenes son impulsados por la ira, la codicia o el odio. Sin embargo, en este caso, fue la influencia de un novio mayor. Las decisiones equivocadas de una niña llevaron a una pesadilla horrible. Las historias de estos jóvenes criminales sirven como recordatorios inquietantes de cómo las decisiones tomadas en momentos de ira y desesperación pueden cambiar vidas para siempre.
Sin embargo, ninguna sentencia puede realmente deshacer el dolor causado. Pero hay más por descubrir. En nuestro próximo video en pantalla, profundizaremos en casos impactantes y el impacto duradero de estos crímenes para las generaciones venideras.